Los testigos de Jehová aseguran que la doctrina de la deidad de Cristo fue inventada siglos después, pero la historia muestra lo contrario. Desde el primer siglo, los discípulos de los apóstoles y los padres de la Iglesia proclamaron con fuerza que Jesús es Dios verdadero. En esta serie descubrirás sus palabras originales, sus escritos y cómo ellos confirmaron lo que enseña la Biblia. Pero esto es solo el comienzo, porque la voz de aquellos que caminaron cerca de los apóstoles aún resuena. Uno de los testimonios más impactantes es el de Ignacio de Antioquía, año 35, 110 después de Cristo, discípulo del apóstol Juan. En sus cartas a las iglesias escribió: Nuestro Dios, Jesucristo, fue llevado en el seno de María. Carta a los Efesios 18:2. Ignacio no dudó en llamar a Jesús nuestro Dios, mucho antes de que se definieran concilios o credos. Y no fue el único. Veamos la voz de otro testigo del primer siglo. Policarpo de Esmirna, año 69-155 después de Cristo, también discípulo del apóstol Juan, testificó de Cristo en su oración final antes de ser martirizado, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, yo te bendigo por Jesucristo, tu Hijo amado, por quien sea la gloria a ti, con Él y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Policarpo coloca a Cristo en el mismo nivel de gloria que al Padre y al Espíritu Santo, reconociendo su naturaleza divina. Pero aún más sorprendente es lo que dijo Justino Mártir. Justino Mártir, año 165 después de Cristo. Uno de los más grandes apologistas de los primeros siglos, escribió en su diálogo con Trifón: El Verbo, que es Dios, nació como hombre de una virgen, para que la incredulidad de los hombres fuera destruida. Para Justino, Cristo no es simplemente un profeta, es el Verbo eterno de Dios hecho hombre. Y otro defensor de la fe lo confirmará con aún más contundencia. Ireneo de León, año 130 al 202 después de Cristo, discípulo de Policarpo, fue un gran combatiente contra las herejías. En su obra Contra las herejías escribió: Cristo mismo, nuestro Señor, es Dios, Señor y Rey eterno, el Verbo encarnado y hecho hombre para darnos la vida. Para Ireneo, Jesús no era un simple ser creado, sino el Rey eterno, Dios manifestado en carne. Tertuliano, año 160-220 después de Cristo, considerado el padre de la teología latina, afirmó con valentía: Cristo es Dios y hombre, Dios por ser el Verbo, hombre por ser carne. Contra Praxeas 27. Los primeros cristianos no tenían dudas. Para ellos, Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Orígenes, año 185-254 después de Cristo, uno de los mayores eruditos cristianos, aunque en ocasiones polémico, dejó claro en su obra De Principis: el Hijo es Dios, nacido de Dios, luz de luz, que no tiene principio, siendo engendrado eternamente por el Padre. Observa que siglos antes de Nicea ya se proclamaba que Cristo es eterno, sin principio, verdadero Dios de verdadero Dios. Hipólito de Roma, año 170-235 después de Cristo, un defensor valiente contra las herejías, escribió: Cristo es Dios sobre todas las cosas y también hombre. Él es el mediador, Dios y hombre en una sola persona. Contra Noeto. Hipólito no dudó en aplicar a Jesús la expresión Dios sobre todas las cosas, la misma que Pablo usó en Romanos 9:5. Cipriano de Cartago, año 200 a 258 después de Cristo, obispo y mártir, escribió en una de sus cartas: Si Cristo no fuera Dios, no podría ser nuestra esperanza y salvación.
Para Cipriano, negar la divinidad de Cristo era negar la única esperanza de vida eterna. Novaciano, año 200-258 después de Cristo, presbítero romano, escribió en su tratado de la Trinidad: Si Cristo no fuera Dios, no podría ser llamado el Hijo de Dios, pues el Hijo debe tener la misma naturaleza que el Padre. Aquí vemos una defensa temprana de la Trinidad, mucho antes de los concilios, donde se afirma que Cristo comparte la misma naturaleza divina del Padre. Lactancio, año 250-325 después de Cristo, conocido como el Cicerón cristiano, escribió en sus Instituciones Divinas: El Hijo de Dios es Dios, y puesto que Él es de Dios, no puede ser otra cosa que Dios. Lactancio subraya la lógica implacable. Si Cristo procede de Dios, entonces no puede ser criatura, sino verdadero Dios. Atanasio de Alejandría, año 296 a 373 después de Cristo. Conocido como el campeón de la fe, luchó contra Arrio, quien afirmaba que Jesús era un ser creado. Atanasio proclamó: El Hijo es eternamente del Padre, y siendo verdadero Dios, nos da la vida eterna. Quien niega esto, niega la salvación misma. Contra los arrianos. Aquí vemos claramente, la deidad de Cristo no era opcional, sino el corazón del Evangelio. Basilio de Cesarea, año 329 a 379 después de Cristo. Uno de los grandes padres capadocios escribió: El Hijo es la perfecta imagen del Padre, no en el tiempo posterior a Él, sino existiendo eternamente con Él, como Dios verdadero de Dios verdadero. Basilio reafirma que Jesús no es inferior ni creado, sino eterno y consustancial con el Padre. Gregorio Nacianceno, año 329-390 después de Cristo, conocido como el teólogo, declaró con contundencia: Si alguien no cree que el Hijo es Dios verdadero, de la misma esencia que el Padre, ese tal está fuera de la salvación. Para Gregorio, negar la deidad de Cristo no era una opinión secundaria, sino una herejía que cortaba la esperanza de vida eterna. Gregorio de Nisa, año 335-394 después de Cristo, escribió en contra de Eunomio: El Hijo no es criatura, sino el Creador. No es un siervo, sino Señor. No es limitado, sino infinito como el Padre. La conclusión de Gregorio es clara. Cristo comparte plenamente la eternidad y la infinitud del Padre. Juan Crisóstomo, año 347-407 después de Cristo, el Boca de Oro por su elocuencia, predicó con claridad: ¿Qué puede haber igual al Hijo sino el Padre? Y si el Hijo no fuera Dios, ¿cómo podría Él perdonar los pecados y dar vida eterna? Crisóstomo dejó claro que atribuir a Jesús funciones divinas solo tiene sentido si Él mismo es Dios verdadero. Ambrosio de Milán, año 340-397 después de Cristo, maestro de Agustín, escribió: Cristo es Dios de Dios, eterno de eterno, luz de luz, poder de poder. No hay distinción de naturaleza, sino unidad en la divinidad. Ambrosio refuerza lo que ya venimos escuchando: unidad total en la esencia divina entre Padre e Hijo. Agustín de Hipona, año 354-430 después de Cristo, uno de los más influyentes pensadores cristianos, proclamó en De Trinitate: El Hijo es igual al Padre en cuanto a divinidad, pero inferior en cuanto a su humanidad. Como Dios, no es menor. Como hombre,
fue hecho siervo. Agustín explica con precisión cómo en Cristo conviven la plena deidad y la plena humanidad, sin contradicción. Tras recorrer los escritos de los padres de la Iglesia del primer siglo y siglos posteriores, el veredicto es unánime. Desde Clemente de Roma hasta Agustín de Hipona, todos afirmaron sin titubeos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No se trataba de un debate secundario, sino del corazón mismo del Evangelio. Los herejes como Arrio fueron condenados precisamente porque negaban lo que la Iglesia siempre sostuvo. Jesús no es una criatura, sino el Creador mismo, Dios hecho carne. Los testigos de Jehová niegan lo que los apóstoles, los primeros cristianos y los padres de la Iglesia proclamaron con valentía: Jesucristo es Dios eterno. Ellos alteran las Escrituras en su traducción del Nuevo Mundo. Pero la palabra de Dios, junto al testimonio histórico de la Iglesia, los desmiente por completo. Hoy, igual que en los primeros siglos, esta verdad sigue siendo irrefutable. Los padres de la Iglesia lo dejaron claro: negar la deidad de Cristo es negar la salvación. Jesús no es un ángel, no es un Dios menor, no es un simple profeta. Él es el Señor de señores, el Alfa y la Omega, el Dios verdadero y la vida eterna. Con esta convicción desmascaramos la mentira y proclamamos la verdad. Jesús es Dios.